Me llamo Aisha El Hassan. Tengo 36 años y vivo en Houston, Texas. Soy la esposa de Isef, una madre dedicada de 2 hijos maravillosos, y hasta hace poco, una mujer muy respetada y realizada en mi comunidad. Trabajo como maestra de primaria, un puesto que he asumido con cariño y dedicación, porque creo en el poder de la educación para transformar vidas. Siempre me he sentido realizada al ver el brillo en los ojos de mis alumnos al aprender algo nuevo. Me consideraba una jardinera de la mente, cultivando semillas de esperanza, conocimiento e integridad y, sobre todo, siempre he sido una mujer de fe, una fe que moldeó cada paso que di, cada decisión que tomé, cada palabra que pronuncié. Crecí en un hogar musulmán lleno de amor, rodeada de tradiciones que me resultaban tan naturales como respirar. Mi esposo, Isef, comparte este mismo legado. Desde pequeños, hemos estado arraigados en las enseñanzas del Islam. Nuestras familias nos inculcaron la importancia de la oración, el ayuno y una vida recta. Rezábamos juntos al amanecer, ayunábamos con disciplina durante el mes sagrado del Ramadán y los viernes nos reuníamos religiosamente en la mezquita con otros hermanos y hermanas de la fe. Nuestro hogar se caracterizaba por el suave sonido de las recitaciones del Corán, el aroma del té caliente que se servía después de las oraciones y las profundas conversaciones sobre la vida y la fe que compartíamos con los amigos que venían de visita. Nuestra fe era viva, activa, vibrante. Isef y yo siempre buscábamos hacer más por los demás, ayudar a los necesitados y participar en actividades comunitarias que ayudaran a levantar a quienes habían caído. Siempre había creído que para vivir una vida con propósito, uno debe seguir los caminos de la bondad, la honestidad y la obediencia a Alá. Pero lo que no sabía era que incluso la fe más fuerte puede ser puesta a prueba de maneras que desafían toda lógica, que hay pruebas que llegan como tormentas repentinas, arrasando con todo a su paso, incluso aquello que creíamos firmemente arraigado en nuestro interior. Fue en el año 2023, cuando la oportunidad que soñé desde pequeña finalmente llamó a mi puerta. El Hajj, la peregrinación a la Meca, el 5º pilar del Islam, fue más que un deber religioso para mí. Fue el cumplimiento de una promesa que me hice de niña, escuchando a mi abuela hablar con lágrimas en los ojos sobre la emoción de ver la Kaaba con sus propios ojos. Desde entonces, he guardado este deseo en lo más profundo de mi corazón. Durante años, ahorré lo que pude. Sacrifiqué pequeños lujos. Vendí algunas joyas que heredé de mi madre. Dejé de ir de vacaciones en familia. Todo por este sueño. Y Isef me apoyó con un amor silencioso pero constante. Veía el fuego en mis ojos cada vez que hablábamos del Hajj. Sabía que esta llamada provenía de mi alma. Nuestros hijos, aunque pequeños, solo tenían 7 y 9 años por aquel entonces, comprendieron, a su manera, que mamá se preparaba para algo sagrado. Me ayudaron a empacar las maletas y me dibujaron cartitas para que las llevara. «Mami, reza por mí allí», dijo mi hijo menor, entregándome un papel con un corazón dibujado con crayón rojo. Guardé la nota en el bolsillo de mi túnica blanca. Cuando llegó el día, me embargaba una mezcla de emociones: nerviosismo, emoción, esperanza y, sobre todo, gratitud. Sentía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Al subir al avión con destino a Arabia Saudita, mi corazón latía con fuerza. A mi alrededor, otros peregrinos compartían la misma emoción. Algunos rezaban en silencio, otros miraban por la ventana con lágrimas en los ojos. Allí, en ese avión, todos éramos iguales, almas sedientas de cercanía con el Creador. Llegar a la Meca fue una experiencia indescriptible. Nada de lo que había leído ni oído me había preparado para lo que verían mis ojos. La ciudad era un tapiz viviente de culturas, idiomas e historias. Millones de peregrinos llenaban cada calle, cada rincón. El sonido constante de las oraciones, el calor abrasador, el movimiento de la multitud, todo parecía parte de una coreografía divina. Era como si el tiempo se hubiera detenido y, a la vez, acelerado. Subir a la Kaaba, viéndola con mis propios ojos, me dejó sin aliento. Me temblaban las piernas y las lágrimas corrían por mi rostro sin darme cuenta. Era real, estaba allí, en el corazón de mi fe. Pero, como descubrí de la forma más dolorosa posible, no todos los encuentros sagrados tienen lugar bajo la luz. A veces, incluso en la ciudad más sagrada, se cuelan las sombras. Los primeros días de la peregrinación estuvieron llenos de sentimientos encontrados. Hubo momentos de profunda paz espiritual,
cuando recé en silencio rodeado de desconocidos que sentía como hermanos, pero también hubo momentos de confusión, de desorientación. Las multitudes eran inmensas, la rutina era físicamente agotadora, y el calor era casi insoportable. Seguí los rituales con devoción, hice el tawaf, bebí el agua de Zamzam, atravesé las montañas de Safa y Marwa, pero algo en el aire parecía extraño, como si una advertencia silenciosa intentara llamar mi atención, pero no supiera cómo interpretarla. Y luego, en el 7º día del Hajj, mi vida cambió para siempre. El calor parecía haberse multiplicado ese día. El cielo estaba despejado, sin sombra que nos protegiera, y el suelo ardía bajo nuestros pies. La multitud se movía como un mar infinito. Era como estar dentro de un cuerpo gigante y vivo, donde cada persona era una célula palpitante que intentaba encontrar espacio para respirar. Debería haberme sentido seguro en ese océano de fe, pero en cambio, una sensación de vulnerabilidad comenzó a extenderse dentro de mí. Una inquietud que crecía con cada paso que daba. En ese mar de devoción, algo oscuro se acercaba, y, aun rodeado de millones de fieles, me sentía completamente solo. Era difícil describir lo que sentía. Había un torbellino de voces, miles de cuerpos moviéndose en todas direcciones, el aire impregnado de olor a sudor, polvo e incienso ardiendo en algún rincón lejano. El sonido de las oraciones se mezclaba con los gritos de los guardias, el murmullo constante de los fieles y el sonido apagado de los pasos. Era como si el mundo latiera a mi alrededor, pero sin espacio para respirar. Con cada paso, sentía mi cuerpo chocar con el de alguien. Hombros, codos, manos. Era imposible caminar sin tocar, sin ser tocado, y aunque sabía que esto era parte de la experiencia, algo dentro de mí comenzó a agitarse de forma extraña. Siempre me he considerado una mujer fuerte. No era frágil, nunca lo había sido. La vida no me había perdonado. Mi infancia fue dura, marcada por dificultades, ausencias, facturas que nunca se cerraban y noches en las que mi madre lloraba en silencio en la cocina. Había experimentado pérdidas, enfermedades y momentos en los que tuve que ser fuerte por los demás, incluso cuando yo misma me estaba desmoronando por dentro. Así que, cuando comencé esta peregrinación, pensé que estaba lista, preparada espiritual, física y emocionalmente. Después de todo, este era el viaje más sagrado de mi vida. ¿Cómo pude imaginar que sería precisamente allí donde mi fuerza se rompería tan brutalmente? Sí, conocía las historias. Historias que circulaban en voz baja entre las mujeres, casi como susurros prohibidos. Algunas hablaban de tocamientos indeseados, otras de situaciones aún peores. Pero siempre creí que esto era la excepción, que tales cosas no me pasarían, sobre todo si tenía cuidado. Y lo tenía. Seguí todas las recomendaciones. Me quedé con mi grupo, con la mirada baja, el cuerpo cubierto, la mente concentrada en mis oraciones. Estaba allí por Alá, por fe. Nada más importaba. Creía con todo mi corazón que estaba protegida por la santidad del lugar. Hasta ese día, estábamos en medio de la multitud, rodeando la Kaaba para realizar el tawaf. Era una parte del ritual que esperaba con ilusión y asombro, un momento de profunda conexión con lo sagrado. Pero ese día, el calor parecía más intenso, el suelo más duro, el espacio más reducido. La gente se empujaba y se abría paso, intentando avanzar, cada uno con su propia urgencia espiritual. Me dolían terriblemente los pies y el sudor me corría por la espalda. Entonces lo sentí. Al principio, fue un roce fugaz, una mano rozándome el costado. Pensé que era alguien intentando mantener el equilibrio entre la multitud, un accidente inevitable en ese mar de cuerpos. Pero unos pasos después, lo volví a sentir. Esta vez, no fue solo un roce, fue una presión deliberada, una mano que no debería haber estado allí. Me giré rápidamente, intentando identificar quién estaba detrás de mí, pero solo vi rostros anónimos, concentrados en sus oraciones, en sus propios caminos. Mi corazón se aceleró, sentí un vuelco en el estómago, y un sudor frío me inundó la nuca. Intenté apartarme, ganar espacio, pero no había a dónde ir. Estábamos todos apiñados, como olas rompiendo contra las rocas, y entonces llegó lo peor. Una mano firme, una que no rezaba, una que no estaba allí con devoción, una que me agarró el cuerpo con intención y crueldad. Mi mente se congeló, perdí la voz. Quería gritar, moverme, reaccionar, pero no pude. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi alma. Todo a mi alrededor seguía moviéndose, indiferente a la violencia que se desataba a mi alrededor. Nadie veía, nadie oía.
E incluso si hubieran visto, ¿habrían hecho algo? Cuando por fin logré liberarme, la multitud me arrastró como una hoja arrastrada por la corriente. Tenía la vista borrosa y la respiración entrecortada. Todo parecía desenfocado, como una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando todo terminó, me quedé solo, literal e internamente. Cada parte de mí se sentía desconectada de la otra. Mis pies seguían caminando, siguiendo el fluir de la peregrinación, pero mi alma se había detenido allí, en ese instante, en ese contacto. En la pequeña habitación de hotel donde me alojaba con mi grupo, la realidad me golpeó con fuerza. Fue entonces cuando empezó el verdadero dolor. No era solo físico, era un duelo profundo, como si me hubieran arrancado una parte a la fuerza. Lloré en silencio para no despertar a nadie. Me acurruqué en la esquina de la cama y lloré como una niña. Me sentía sucia, indigna, abandonada por Dios y por todos. ¿Cómo podía pasarme esto? ¿Cómo podía ocurrir algo tan perverso en un lugar tan sagrado? La vergüenza era abrumadora. No se lo dije a nadie, ni a Isef, ni a las mujeres del grupo, ni siquiera a Alá en oración, porque no encontraba las palabras. Sentía que, si lo hacía, algo dentro de mí se desintegraría por completo. Y entonces, en algún lugar retorcido dentro de mí, surgió la duda. ¿Era yo la culpable? ¿Debería haberme protegido más? ¿Haberme vestido diferente? ¿Haberme marchado? La vergüenza se mezclaba con la ira y la culpa, creando un veneno silencioso que me carcomía por dentro. Durante los siguientes días, solo quería irme, terminar el Hajj y volver a casa, fingir que no había pasado nada, pero era imposible. Algo dentro de mí era diferente. Había una oscuridad creciente que no podía ignorar. Pronto comenzaron los síntomas: náuseas, mareos, dolor constante en la espalda y los pechos. Al principio, pensé que era agotamiento. Después de todo, el Hajj era físicamente agotador y el calor era inclemente, pero una parte de mí ya lo sabía incluso antes de la demora, lo sabía por la reacción de mi cuerpo, como si algo extraño, algo externo a mí, estuviera tomando forma. Estaba embarazada. Fue como caer en un abismo sin fin. Mi corazón se detuvo. Me negué a creerlo, a aceptarlo. Era como si mi mente intentara protegerse de la verdad, creando una barrera entre mí y el horror de todo aquello. Las náuseas, el dolor, los escalofríos, todo tenía sentido ahora. Pero yo no quería que tú lo tuvieras. No quería nombrarlo, porque nombrarlo significaba reconocerlo, y reconocerlo significaba vivirlo de nuevo, con aún más dolor. Quería descreer, quería pensar que todo era solo un delirio causado por el calor del desierto, por la fatiga de la peregrinación, por el estrés acumulado en mi cuerpo y mente, pero en el fondo de mi corazón lo sabía. Sabía exactamente lo que había sucedido, y esta comprensión cayó sobre mí como una avalancha, aplastando todo lo que creía ser, todo en lo que creía. Estaba embarazada, y no fue un milagro, no fue una bendición que hubiera esperado ni planeado con amor. Fue la consecuencia silenciosa y cruel de un acto que ni siquiera podía expresar con palabras sin sentir que se me desgarraba el pecho. Era un recordatorio viviente de un dolor que apenas podía nombrar, y mucho menos afrontar. En los días siguientes, caminar se convirtió en algo más que un esfuerzo físico. Era una lucha por no desplomarme. Cada paso que daba junto a otros peregrinos, cada oración que murmuraba con esfuerzo con los labios resecos, era una llamada desesperada a una fuerza que ya no tenía. Me preguntaba cómo Dios había permitido esto. ¿Por qué yo? En la Meca, en el corazón de la fe, en el momento en que era más vulnerable y, al mismo tiempo, más entregado. Quería decírtelo, Suf. Lo necesitaba. Merecías saber la verdad. Pero la vergüenza era sofocante, casi física. Sentía como una mano apretándome la garganta cada vez que intentaba articular las palabras. ¿Cómo podía decirle al hombre que amaba, que llevaba dentro la marca del dolor más profundo que jamás había sentido? ¿Cómo podía confesar que había sido violada en el lugar más sagrado de la tierra? ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera yo podía aceptar? No era solo miedo. Era una sensación de traición, como si, al admitirlo, traicionara mi fe, mi familia, mi identidad. Todo lo que sabía, todo lo que era. Continué la peregrinación, siguiendo los pasos rituales, con el cuerpo cansado y el alma destrozada. Cada nuevo día me alejaba más de la persona que había sido,
y me hundía en un desierto interior donde nada tenía sentido. En este estado llegué al monte Arafat, un lugar donde los corazones se vuelven a Dios en arrepentimiento, donde los fieles alzan las manos y claman por misericordia. Me uní a los miles que me rodeaban, pero por dentro me sentía completamente solo. Me arrodillé, cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran. No hubo más palabras, solo dolor. Y entonces algo sucedió. Al principio pensé que me estaba desmayando. El sonido a mi alrededor empezó a desvanecerse. Las voces se hicieron distantes. Los cánticos se desvanecieron. Un extraño silencio se apoderó de mí. No era un silencio normal. Era denso, pleno, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Entonces llegó la oscuridad. No como si estuviera dormida, sino como si me hubieran arrancado de la realidad. Mi cuerpo carecía de peso y no existía el tiempo. Estaba flotando, suspendida. No sé cuánto tiempo estuve allí. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Una eternidad? Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía dolor, no sentía miedo, solo había paz. Una paz tan pura, tan perfecta, que me hizo olvidar por un instante todo lo que había experimentado. Y entonces lo sentí, una presencia fuerte, profunda, apabullante, pero a la vez tierna, amorosa, imposible de describir con palabras. No se oía ningún sonido, pero lo sabía. Sabía que no estaba sola. Esta presencia me conocía. Conocía cada parte de mí, el trauma, la vergüenza, el miedo, incluso los pensamientos que nunca le había contado a nadie. Y sin embargo, no me juzgaba, solo amor. Un amor tan inmenso que me envolvía por completo. La luz llegó poco después, suave, cálida, casi maternal. Se formó gradualmente, como un amanecer en medio del vacío. Y entonces, de la luz, emergió una figura. Era un hombre, alto, bañado por una luz que no provenía del sol, sino de su propio ser. Su rostro brillaba con una belleza imposible, pero fue su expresión la que me destrozó. Me miró con ojos que albergaban el universo, compasión infinita, comprensión del dolor y un amor que parecía conocerme desde antes de nacer. Nunca había visto ese rostro, pero mi corazón lo reconoció antes de que mi mente lo comprendiera. Jesús. Ese nombre explotó en mí sin que nadie lo dijera. Fue como si todo mi ser dijera, sí, es Él. Me habían enseñado a respetarlo como profeta, a reconocerlo como un hombre justo, un siervo de Dios. Pero allí, en esa presencia, algo cambió dentro de mí. No era solo un profeta, era más, mucho más. Era el Hijo de Dios. Y en ese momento, lo supe. Con toda la certeza que un alma puede tener, lo supe. Me habló, no con palabras audibles, sino con una voz que tocó cada célula de mi ser. Aisha, dijo, has sufrido, has perdido tanto, pero estoy aquí. He venido a mostrarte la verdad. Lloré. Las lágrimas caían de un lugar tan profundo en mí, que ni siquiera sabía que existía. No podía hablar, solo podía llorar. Tu dolor, continuó, no pasó desapercibido. Lo vi, estuve contigo en todo momento. No estabas sola, ni siquiera cuando creías estarlo. Te cargué. Se acercó más, y la luz a mi alrededor se hizo más brillante. Ya no me sentía débil, ya no me sentía avergonzada. Por primera vez desde todo lo que había pasado, me sentí completa, como si, aunque estaba rota, me quisieran. Has sido llamada, Aisha, dijo, y ahora comienza el verdadero camino. En ese momento, todo mi dolor, todo mi miedo, se disolvió, y por primera vez quise seguirlo, no por obligación, ni por doctrina, sino por amor. Por ese amor que me encontró cuando nadie más pudo, por ese amor que me vio en mi peor momento y aún así me llamó por mi nombre. Y ahí fue cuando lo supe. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Y entonces, en un instante que pareció eterno, el espacio a nuestro alrededor volvió a cambiar. La luz radiante que una vez me había envuelto suavemente comenzó a disiparse, dando paso a una penumbra que se expandía en todas direcciones. La atmósfera cambió. Fue como si me hubieran transportado de un lugar de revelación a un reino de silencio sombrío. Todo parecía más denso, más frío, más distante de la vida. La calidez del amor que había sentido antes dio paso a un vacío inquietante. Y sin embargo, Jesús seguía allí, firme a mi lado, como un ancla en la creciente oscuridad. El nuevo entorno parecía infinitamente vasto, pero a la vez árido, como un desierto infinito bajo un cielo opaco. No había viento, ni sonido, ni movimiento. Solo vacío y el peso invisible de algo que no podía nombrar. Pero incluso en el silencio, podía sentir que algo acechaba allí, algo antiguo, triste, roto,
algo que lloraba sin voz en el corazón de ese vacío. Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una compasión tan profunda que me hizo temblar, estaban bañados de tristeza. «Aisha», dijo, con una voz que parecía contener siglos de sufrimiento humano. «Mira esto». En ese mismo instante, la oscuridad que nos rodeaba empezó a disiparse, como si se descorrieran cortinas invisibles. Y lo que siguió me dejó sin aliento. Ante mí se extendía una visión que ningún corazón podría soportar sin romperse. Vi niños, pequeños, frágiles, serenos, pero inmóviles. Sus rostros reflejaban paz, pero sus cuerpos permanecían inmóviles. Bebés, cientos, miles, millones, estaban allí, esparcidos como hojas secas sobre un suelo invisible, flotando en el umbral entre el ser y el no ser. Ninguno lloraba, ninguno se movía. Sus espíritus parecían suspendidos, como si nunca se les hubiera permitido vivir de verdad. Mi corazón empezó a dolerme como nunca antes. Era como si cada hijo representara un latido perdido de mi propio corazón. Sentía las rodillas débiles. El dolor de esas almas era como un grito silencioso que desgarraba la tela de la eternidad. Y lloré. Lloré como una madre que ha perdido a 1000 hijos. Lloré hasta que mi cuerpo se quedó sin lágrimas. ¿Quiénes son? Alcancé a susurrar, sofocado por el dolor. Jesús se acercó y su voz sonó como un eco de luto. Estos son los niños que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, los que se fueron antes de escuchar la voz de la esperanza, los que nunca vieron la luz del amor que salva. Algunos murieron antes de nacer, otros fueron arrebatados sin siquiera tener la oportunidad de elegir. Sus palabras me impactaron como piedras. Recordé lo que llevaba en el vientre. Recordé el embarazo que aún me llenaba de miedo, repulsión y culpa. Y en ese momento, comprendí la profundidad de lo que me mostraba. No se trataba solo de mi trauma, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de vidas que nunca se completaron, historias que nunca comenzaron, almas que esperaban redención, salvación. Susurré, casi sin fuerzas, como si la palabra me quemara la lengua. Salvación a través de mí, respondió con firmeza y ternura. Es por mí que encontrarán al Padre. Es por mí que todos, incluso los más pequeños y olvidados, pueden ser salvados. Las palabras resonaron en mi interior, vibrando en cada célula de mi ser. El dolor de los niños, la oscuridad de aquel lugar, todo cobraba sentido ahora. La visión no pretendía condenarme. Quería mostrarme lo vital que era la verdad, cuánto necesitaba conocerse el amor de Dios. Lloré, pero ahora no era solo de tristeza, también de comprensión, por la revelación de algo que trasciende las fronteras de la religión, la cultura e incluso la vida. Y entonces, sin previo aviso, la oscuridad volvió a disolverse, como humo en el viento, y ante mí se alzaba una nueva figura, alta, imponente, rodeada de un aura de serena dignidad. Era una presencia que conocía desde la infancia. Era el profeta Mahoma. Se me encogió el corazón. Sentí una mezcla de asombro y confusión. Lo había amado. Había seguido su vida, sus enseñanzas, sus palabras. Y ahora estaba allí, mirándome fijamente. Pero algo era diferente. No parecía triunfante. Parecía triste. No una tristeza de derrota, sino de aceptación. La tristeza de saber que algo debe dejarse atrás para que algo más pueda avanzar. Se acercó a mí, con pasos lentos y ojos llenos de ternura. «Aisha», dijo, su voz tan suave como el viento del desierto. «Has conocido mis enseñanzas. Has caminado bajo mi guía. Pero ahora ha llegado el momento de ver más allá». Mi corazón se sentía como una presa a punto de estallar. «¿Pero cómo?» Intenté decirlo, pero me falló la voz. «¿Cómo es posible? Tú eres el mensajero, el último». Sonrió con una compasión que parecía pesar siglos. «Me enviaron para guiarte, pero incluso los guías señalan algo más grande que ellos mismos. La verdad que buscas está en aquel que me envió, aquel que envió a Jesús. No estoy aquí para atraparte, Aisha. Estoy aquí para liberarte». Sus palabras fueron como cuchillas que cortaban las ataduras invisibles que me sujetaban. Lloré de nuevo, pero esta vez fue como si mi alma llorara, lavando años de miedo, confusión, creencias y prisiones. Mientras su figura comenzaba a desaparecer, sentí que Jesús se acercaba de nuevo. Su mirada era tan intensa, tan pura, que apenas podía sostener la suya. «Ven a mí, Aisha. Soy el camino, la verdad y la vida. Siempre he estado aquí, esperándote». Y en ese momento, sin entenderlo todo, pero comprendiendo lo suficiente, dije que sí, sí con todo mi ser. Cuando desperté de la visión, mi cuerpo estaba empapado en sudor y lágrimas. Me dolían los músculos como si hubiera estado en una batalla.
Y quizá así fue, pero en mi interior se había encendido una llama que ninguna oscuridad podría extinguir. Al día siguiente, me armé de valor para contactar a una amiga cristiana que conocía desde hacía años, una mujer amable, tranquila y de fe inquebrantable. Se llamaba Emily. Durante la universidad, había sido una presencia constante y silenciosa en mi vida, alguien que no imponía sus creencias, sino que las vivía con autenticidad. Recordaba cómo rezaba antes de comer, incluso cuando todos a su alrededor se burlaban o ponían los ojos en blanco. Había algo en su paz que, en aquel momento, me pareció extraño, quizá incluso ingenuo, pero ahora, después de todo lo que había visto, esa paz era justo lo que anhelaba mi corazón. Le envié un mensaje sencillo. ¿Puedes verme hoy? Necesito hablar. Respondió casi de inmediato, quedando en una cafetería cerca del hospital. Cuando nos vimos, mi cuerpo aún conservaba las marcas de mi hospitalización, las ojeras, la postura encorvada, las cicatrices de las noches sin dormir en los ojos. Pero me recibió con un cálido abrazo, sin juicios ni preguntas. Fue el primer gesto humano genuino de bienvenida que había sentido en días. Nos sentamos junto a la ventana. Temblaba, no de frío, sino de anticipación. ¿Cómo podía expresar con palabras lo que mi corazón apenas entendía? ¿Cómo podía confesarle a alguien, incluso a alguien en quien confiaba, que algo había destrozado mi mundo interior? Emily, comencé con la voz quebrada, ¿crees que Dios puede revelarse en sueños? Ella no dudó. Sus ojos brillaban con tranquila certeza. Sí, Aisha, Él nos habla de muchas maneras y usa los sueños cuando quiere tocar nuestra alma profundamente. Respiré hondo y luego lo solté todo. Le conté sobre la visión, sobre Jesús, sobre los niños, sobre el profeta Mahoma. Le hablé del dolor, el amor, la revelación. Le conté cómo mi fe estaba en ruinas, cómo mi corazón se debatía entre lo que siempre había sabido y lo que ahora me llamaba con una fuerza innegable. Emily escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminé, se hizo un silencio denso entre nosotras. Era el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que se enfrentan a algo sagrado. Luego extendió la mano y la puso sobre la mía. Era cálida y firme. Aisha, ella dijo en voz baja, estás escuchando la voz del buen pastor, y él te llama por tu nombre. Mis lágrimas comenzaron a caer sin darme cuenta. Fue como si algo dentro de mí finalmente se hubiera soltado. Durante días había cargado sola con el peso de esta revelación, y ahora, por primera vez, alguien lo comprendía. Emily no intentó convertirme, no intentó obligarme a aceptar ninguna iglesia ni doctrina. Simplemente me escuchó, oró conmigo y me dio una Biblia pequeña, de tapa azul, con mi nombre grabado en la primera página, para Aisha, que busca la verdad con valentía. En las noches siguientes, comencé a leer ese libro en silencio, a la tenue luz de la lámpara. Las palabras de Jesús saltaban de las páginas como flechas, directo al centro de mi alma. Cada frase era como una respuesta a las preguntas que aún no había podido formular. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Esta frase, en particular, me impactó profundamente, porque estaba cansada de fingir, cansada de luchar contra lo que mi corazón ya sabía. Sin embargo, cada paso que daba hacia Jesús se sentía como caminar sobre brasas. Sentía el calor de la culpa, el miedo al rechazo. Pensaba en mi familia, en mi madre, en el padre de mi bebé. Pensaba en todo lo que perdería, pero cuanto más leía, más comprendía que seguir la verdad significaba perder algunas cosas para encontrar lo eterno. Una noche, arrodillada en el suelo de mi dormitorio, con la Biblia abierta ante mí, hablé en voz alta, no como musulmana, no como alguien con miedo, sino como una hija que busca a su padre. Jesús, no sé cómo hacerlo, tengo miedo, pero creo que tú eres el camino, y si me llamas, iré. Aunque lo pierda todo, iré. Y allí, en esa silenciosa entrega, sentí algo indescriptible. Fue como si la misma presencia de Dios me envolviera, me acogiera, me levantara. Fue como volver a casa después de toda una vida de pérdidas. Y supe que ya no estaba sola, que nunca más lo estaría. El viaje que me esperaba sería difícil, lo sabía, pero por primera vez en mi vida, estaba seguro de que iba por buen camino. Sabía que siempre había orado por mí, y confiaba en ella más que en nadie en mi vida. Emily no era solo una amiga, era una especie de ancla silenciosa, alguien cuya fe inquebrantable y amor incondicional me habían conmovido incluso cuando no estaba lista para reconocerlo.
Nunca antes había tenido el valor de compartir con ella lo que había sucedido, la visión, el encuentro, el impacto espiritual que me había desgarrado el corazón, pero ahora ya no podía guardármelo para mí. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que me acompañara mientras intentaba comprender este nuevo y desconcertante viaje que se desplegaba ante mí. Me senté a su lado, temblando, con las palabras atascadas en la garganta. Cuando por fin empecé a contarle, me quebró la voz y las lágrimas brotaron sin pedir permiso, pero ella no me interrumpió. Lo escuchó todo con una calma sobrenatural, con los ojos llenos no de asombro, sino de profunda compasión, como si ya lo supiera, como si llevara años esperando este momento. Aisha, dijo suavemente, su mano apoyada sobre la mía, siempre he rezado por ti, siempre he esperado que algún día vieras la verdad, y estoy aquí para ti, pase lo que pase. Sus palabras me atravesaron el pecho como un bálsamo, explotando en mi alma como una bomba silenciosa. Por primera vez desde aquella visión, sentí que no estaba sola, no estaba loca, no estaba perdida. Había alguien que me comprendía, alguien que no solo me aceptaría, sino que caminaría a mi lado, incluso cuando el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Pero incluso con este valioso apoyo, sabía que el camino por delante sería difícil, quizás incluso cruel. Sentí, casi físicamente, que estaba a punto de entrar en una tormenta. El ridículo, el rechazo, la hostilidad, todo llegaría. Y sin embargo, arrodillado esa noche en el silencio de mi habitación, con las luces apagadas y el corazón latiendo con fuerza, sentí una paz inesperada, una humilde pero firme certeza de que iba por buen camino. No tenía ni idea de a dónde me llevaría este camino, pero sí sabía una cosa: la verdad me había sido revelada, y ya no podía negarla. Los siguientes días fueron como caminar entre la niebla. Cada mañana me despertaba con el corazón apesadumbrado, temiendo el mero hecho de existir. El mundo exterior parecía más grande y hostil que nunca. Mi mente aún daba vueltas por la visión que había tenido, por las palabras silenciosas que intercambiamos en ese lugar sagrado entre Jesús, el profeta Mahoma y yo. Pero ahora, más que el recuerdo, había una convicción creciente. Mi vida nunca volvería a ser la misma. No podía volver atrás. No podía asistir a la mezquita con el mismo fervor que antes. Cada paso en esa dirección se sentía como una traición a la luz que ahora ardía en mi pecho. Los versículos del Corán, antes tan familiares, sonaban lejanos, como ecos de algo que había perdido su esencia. Era como si mi espíritu hubiera sido trasplantado a un nuevo lugar, y todo lo que no pertenecía a este nuevo mundo simplemente se desvaneciera. En la soledad de mi apartamento, me senté frente a la Biblia que Emily me había regalado, la misma que había ocupado un estante olvidado en mi estantería durante años. Durante mucho tiempo la había visto como un libro entre muchos, pero ahora latía. Cada palabra parecía viva. Leí despacio, saboreando los evangelios como quien descubre un idioma nuevo pero extrañamente familiar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras me calaron como el agua en la tierra seca. Y lloré. Lloré de miedo. Lloré de alegría. Lloré de añoranza, como si toda mi vida me hubiera estado perdiendo algo que desconocía. Jesús no era solo una figura histórica, ni un profeta maravilloso. Era real, vivo, presente y de alguna manera inexplicable, apasionadamente interesado en mí. Pero con cada día que la luz interior se hacía más brillante, las sombras del aislamiento se alargaban. No podía compartir esto con mi familia. ¿Cómo podría? Mis padres me habían criado en la fe musulmana con tanto amor, tanto cuidado. Estaban orgullosos de mí, de mi devoción, de mi identidad arraigada en el Islam. Decírselo ahora no solo los decepcionaría, sino que los destruiría. Le arrancaría el corazón a mi madre, deshonraría el legado de mi padre, y con ello destruiría todo lo que sabía de mí misma. Así que me retiré. Dejé de ir a la mezquita, evitaba las llamadas, las reuniones, las invitaciones. Cuando me preguntaban si estaba bien, mentía. Dije que estaba cansada, ocupada, desanimada. Pero la verdad era otra. Me estaba desmoronando por dentro. Intentaba mantener en pie un puente que ya se había derrumbado. La soledad me aplastó. Me dolía respirar. Me dolía despertar. Me dolía recordar que ya no tenía comunidad, que había perdido el lugar que había sido mi refugio durante toda mi vida. Ahora estaba en alta mar, solo, a la deriva, pero guiado por una luz que, aunque nueva,
era irrefutable. Una noche, mientras hojeaba la Biblia con manos temblorosas, recibí un mensaje de mi madre. «Hija, estoy preocupada. No has venido a la mezquita. No has respondido a mis llamadas. ¿Estás bien?» Me quedé allí, con el teléfono en las manos durante horas. Sus palabras me quemaban. ¿Cómo podía responder? ¿Cómo podía explicarle que su fe, la misma fe que me había acunado desde que nací, ya no era mi hogar? ¿Cómo podía decirle que había encontrado algo que nunca supe que buscaba, pero sin lo cual ya no podía vivir? Y supe allí, en ese momento de silencio, que se acercaba el momento de elegir. Me quedé allí, paralizado, observando cómo la puerta del café seguía abriéndose suavemente, mientras Sila se marchaba apresuradamente. Los sonidos circundantes seguían siendo los mismos: el tintineo de las tazas, el murmullo indistinto de las conversaciones, pero en mi interior todo había cambiado. Era como si el mundo se hubiera detenido un instante, solo para recordarme que, a pesar de la paz que había encontrado en Cristo, este viaje tendría un alto precio. Me dolía el pecho. No era solo la angustia de perder a un amigo de la infancia. Era la confirmación de lo que más temía, que mi nuevo camino me costaría todo lo que conocía. Sentí las lágrimas caer, calientes y silenciosas, marcando mi rostro como cicatrices líquidas. Este era el comienzo del duelo, el duelo por una vida que dejaba atrás, por amistades que no sobrevivirían, por una identidad que se deshacía ante mis ojos. Pero incluso en medio del dolor, había una extraña firmeza en mí, como si Jesús, invisiblemente, me tomara de la mano, diciéndome que sabía exactamente lo que era ser rechazado por los suyos, que él también había sido traicionado, abandonado, incomprendido. Saber que me comprendía era lo único que me impedía desmoronarme por completo. Durante los días siguientes, el vacío se acentuó. Hila no respondía a mis mensajes. Otros amigos empezaron a alejarse, aunque no sabía exactamente por qué. Su ausencia era un silencio ensordecedor. En la mezquita, mi ausencia se convirtió en tema de conversación, un rumor que sabía que se extendería como la pólvora. Mis padres empezaron a preguntarme con más insistencia sobre mi fe, y yo seguía escudándome en evasivas, pero Jesús estaba allí. Cada vez que oraba, cada vez que abría la Biblia y leía las palabras que antes me parecían extrañas, ahora ardían de vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sentía que estaba escrita para mí. Era como si Él me estuviera preparando, sosteniéndome con verdades eternas mientras todo a mi alrededor se desmoronaba. Empecé a asistir a pequeñas reuniones cristianas con mi amiga. Era discreto, casi secreto, pero allí, en ese círculo de personas que no me conocían, encontré algo que jamás imaginé: aceptación. Mi pasado, mis orígenes, ni siquiera mis dudas, no importaban. Me recibieron con un amor que no necesitaba explicaciones, un amor que solo podía venir de Dios. Sin embargo, cada paso que daba hacia Cristo parecía costarme una parte de mi antigua vida, y en cierto sentido, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera muriendo a mi yo original, despojándome de todo lo que me definía, mi cultura, mi familia, mis raíces, pero al mismo tiempo sentía que estaba renaciendo. Algo nuevo florecía en mí, algo puro, genuino, inquebrantable. Y entonces, una noche silenciosa, tumbada en la oscuridad de mi habitación, después de horas de llorar y rezar, tomé una decisión irreversible. Entregaría mi vida a Jesús, no solo en secreto, no solo en oración privada, sino con la boca, con el corazón, con la vida. Aceptaría la cruz, aceptaría la pérdida, porque ningún dolor, ningún rechazo, ninguna soledad podía compararse con el amor que había encontrado en Él. Allí, sola, pero completamente envuelta por su presencia, susurré con voz entrecortada y los ojos cerrados: Jesús, te lo doy todo. Mi vida, mi pasado, mi futuro. Creo en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Guíame, sosténme, transfórmame, porque soy tuyo, ahora y para siempre. Y en ese momento, algo cambió. No por fuera. Las circunstancias seguían siendo las mismas, pero por dentro, una paz sobrenatural se apoderó de mí. Fue como si el cielo hubiera descendido sobre mí y me hubiera abrazado. Por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No sabía cómo decírselo a mis padres. No sabía qué me depararía el mañana, pero sabía, sin lugar a dudas, que ya no estaba solo. Había encontrado el camino, había encontrado la verdad,
Había encontrado la vida. Hila era mi mejor amiga. No solo una amiga, sino mi alma gemela. Crecimos juntas, compartiendo sueños, secretos y oraciones. Ella conocía cada parte de mí, o al menos eso creía. Siempre imaginé que si alguien me entendería, esa sería ella. Y sin embargo, en ese momento crucial, me dio la espalda con una mirada de confusión, miedo y casi repulsión. Fue como si un velo se hubiera rasgado entre nosotras, y al otro lado ya no me reconocía. Durante el resto del día, vagué sin rumbo por las calles de la ciudad. Las luces de las tiendas parpadeaban con indiferencia, y los sonidos de coches, gente y la vida cotidiana parecían provenir de un mundo al que ya no pertenecía. Cada paso resonaba en mi mente. Si Hila me ha abandonado, ¿qué pasará cuando mi familia se entere? ¿Cuando toda la comunidad descubra que ya no soy quien esperan que sea? Mi corazón latía con un dolor agudo, no solo por la pérdida de una querida amiga, sino por la anticipación de todas las pérdidas que estaban por venir. Y supe que esto era solo el principio. Esa noche, al llegar a casa, mi apartamento se sentía más frío de lo habitual. Las paredes silenciosas me observaban como testigos mudos de mi creciente soledad. Me senté en el suelo de la sala, abrazando mis rodillas, intentando contener el vacío que se extendía por mi interior. Sentía el aislamiento como una niebla espesa y oscura que me envolvía, sofocando mis recuerdos, mi paz, mi valentía. Las llamadas de mi familia, antes frecuentes, habían cesado. Los mensajes de mis amigos se habían reducido al silencio. Era como si hubiera dejado de existir para el mundo que una vez me conoció, como si me hubieran borrado. Me convertí en un paria, pero en medio de esta oscuridad emocional, algo inesperado comenzó a florecer en mí, una paz serena, casi ilógica. Al principio fue tenue, como una vela tenue en una habitación oscura, pero fue creciendo. Una dulce certeza me llenó. No estaba solo. Aunque todos me rechazaron, fui aceptado por aquel que me llamó por mi nombre. Jesús estaba conmigo. En los días siguientes, me sumergí en la oración como nunca antes. Ya no eran los rituales apresurados que conocía, ni las repeticiones vacías. Era diferente. Me sentaba en el suelo, a veces llorando, y simplemente hablaba con él, o simplemente escuchaba. Y en esos momentos de profundo silencio, sentía algo real, un amor que me rodeaba, una fuerza que me sostenía. Su paz no era como la paz que ofrece el mundo. Era una paz que se arraigaba en lo más profundo de mi ser, incluso cuando todo a mi alrededor se desmoronaba. Y fue en este ambiente de oración y entrega que nació una nueva convicción. Necesitaba contárselo a mi familia. Ya no podía vivir dividido entre el miedo y la fe. Era hora de afrontar la verdad, de afrontar las consecuencias de lo que se había convertido en la esencia de mi existencia. Pasé días orando para tener valor. Escribía y reescribía mentalmente lo que diría. Practicaba frente al espejo, temblando. Algunas noches lloraba tanto que me dormía con la cara mojada, rogándole a Jesús que estuviera conmigo, que me abrazara cuando me faltaban las palabras. Y él siempre respondía, no con promesas de que todo estaría bien, sino con la seguridad de que él estaría ahí, incluso cuando todos los demás ya no estuvieran. Por fin llegó el día. Mis padres me esperaban en casa. Sabía que no podía posponerlo más. Me senté frente a ellos a la mesa, el mismo lugar donde tantas veces habíamos rezado juntos antes de comer, donde tantas tradiciones se habían reforzado. Ahora, estaba a punto de romper con todo eso. Me temblaban las manos en el regazo. Mi madre me observaba con silenciosa preocupación, como si presentiera que algo grave estaba a punto de ocurrir. Mi padre ya fruncía el ceño con la tensión contenida. «Aisha», dijo mi madre en voz baja, «¿qué te pasa? ¿Has estado distante? ¿Estás bien?» Respiré profundamente, tratando de contener las lágrimas antes incluso de hablar. «Tengo algo que decirte, algo muy importante. Se trata de mi fe». Se hizo un silencio pesado. El rostro de mi padre se endureció. El de mi madre se tensó, con una mezcla de preocupación e incredulidad. «¿Qué quieres decir con tu fe?», preguntó, con una frialdad que me asustó. «Siempre has sido un buen musulmán, siempre tan dedicado». «Lo sé», susurré, «pero ya no puedo ocultarlo. Encontré algo que lo cambió todo. Jesús. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Ya no creo en el Islam. Ahora soy de Cristo». Por un instante, solo el sonido del reloj de pared llenó el espacio. Tic-tac, tic-tac. El rostro de mi madre cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, cubriéndose la boca con las manos como para contener el dolor.
Mi padre apretó los puños contra la mesa, con los ojos encendidos de indignación. «Has perdido la cabeza», dijo apretando los dientes. «Estás escupiendo sobre nuestra fe, nuestra historia, todo lo que hemos construido. Esto es una traición, Aisha. Esto es una vergüenza». «No te traiciono», respondí con voz temblorosa pero firme. «Sigo la verdad. Jesús me encontró. Me ha mostrado un amor que supera todo lo que he conocido. No puedo negarlo». Mi madre rompió a llorar, con el rostro contorsionado por el dolor. «¿Por qué, Aisha? ¿En qué me equivoqué? Te lo di todo. Mi vida, mi fe, mi alma. ¿Por qué nos abandonas?». Sus palabras me destrozaron. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que aún la amaba, que seguía siendo su hija, pero sabía que, para ella, mi decisión representaba algo mucho más profundo, un rechazo no solo a su fe, sino a su familia, su cultura, la identidad que tanto había luchado por preservar. Y mi padre, con ojos fríos como el acero, se levantó de la mesa y salió de la habitación sin mirar atrás. Esa noche, solo de nuevo en mi apartamento, reviví cada palabra, cada lágrima, cada expresión de desesperación en los rostros de mis padres. La culpa me aplastaba, pero en el fondo, Jesús susurró a mi alma: «Yo también he sido rechazado, yo también he sido despreciado, pero estoy contigo». Y fue con esta certeza que, incluso con el corazón destrozado, me mantuve firme, porque sabía, la verdad te hace libre, aunque primero destruya todo lo que nos rodea. Los mensajes y las llamadas seguían llegando. Cada uno tenía un significado distinto: preocupación, ira, conmoción o pura confusión. Algunos intentaban convencerme con palabras suaves: «Aún eres joven, solo estás confundido. Vuelve antes de que sea demasiado tarde». Otros, con un tono más duro, me acusaban de traición, como si mi decisión hubiera sido una afrenta directa al honor de la familia, a la fe de mis antepasados, al mismo Dios que creían conocer. Con cada nueva notificación en mi teléfono, se me encogía el pecho, pero mi corazón ya lo sabía. Por muy doloroso que fuera, no volvería. En el silencio de mi habitación, con las persianas entreabiertas, dejando que la luz del atardecer teñiera las paredes de naranja y oro, busqué refugio en las Escrituras. Mi Biblia se había convertido en un tesoro, un ancla en medio de la tormenta. Leí los salmos hasta que las páginas se gastaron. Cada palabra parecía hablar directamente a mi alma herida. A veces me arrodillaba y oraba con todo mi ser, y en esos momentos sentía, con una intensidad indescriptible, la presencia de Jesús. Era como si Él estuviera allí, a mi lado, sosteniéndome sin decir una palabra, simplemente envolviéndome en su amor silencioso y firme. Su amor era real, era cálido, envolvente, sólido como una roca, diferente a todo lo que había sentido antes. Aún así, el dolor no desapareció de la noche a la mañana. Hubo noches en las que me desmoronaba por completo. Lloraba hasta agotarme las lágrimas, sollozando en la oscuridad. Pensamientos oscuros intentaban invadirme. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Valió la pena? Preguntas que llegaban como susurros traicioneros en medio de la noche. Y aun con todo el consuelo divino que recibí, era humana. Extrañaba a mi madre, la risa de mi hermana, el olor de la cocina de mi infancia. Extrañaba la vida que, hasta hace poco, era mía. Pero cada vez que profundizaba en esos recuerdos, la respuesta llegaba clara: sí, valió la pena. Porque la verdad que encontré en Jesús era más fuerte que cualquier anhelo. Él me había abierto los ojos a una realidad mayor, más profunda y eterna. No fue una decisión fácil, pero era la única posible. No podía, ni quería, negar la verdad que me había liberado. Con el tiempo, comencé a buscar a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Descubrí que no estaba sola. Conocí a otros cristianos exmusulmanes, hermanos y hermanas que también habían enfrentado el rechazo de sus familias, el dolor del exilio emocional, la ruptura con sus antiguas identidades, y con ellos encontré consuelo. Hubo lágrimas, sí, pero también fuerza, alegría y una fe viva. Éramos sobrevivientes, no solo de la persecución, sino también de las mentiras, el miedo y la culpa. Decidí visitar una pequeña iglesia cristiana en mi barrio, un poco indeciso, sin saber cómo me recibirían. Pero en cuanto crucé esas sencillas puertas de madera, me recibieron con abrazos sinceros, sonrisas cálidas y miradas que decían: aquí perteneces. No me preguntaron por mi pasado, no me exigieron explicaciones, simplemente me querían. Por primera vez en mucho tiempo,
Me sentí como si no fuera un extraño. Había encontrado una nueva familia, no de sangre, sino de fe, y eso lo cambió todo. Durante los primeros servicios, permanecí sentado en silencio en los bancos, luchando con un torbellino de emociones, mientras el pastor hablaba de la gracia, del perdón, del amor de Dios que cubre multitud de pecados. Algo dentro de mí se rompía y se reconstruía simultáneamente. Recordé los días en que rezaba en la mezquita con mi familia, con las alfombras extendidas en el suelo, las oraciones al unísono, y una dulce tristeza me invadía, pero con ella, una nueva alegría. No lo había negado todo. Había sido guiado hacia algo más grande. No había rechazado mi origen. Había abrazado mi destino. Un domingo así, mientras el coro cantaba una canción sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me sobrevino una repentina claridad. Jesús no había muerto solo por mí. Él también murió por mi familia, por mis padres, por Hila, por cada persona que me rechazó. El mismo amor que me alcanzó en ese sueño, en esa visión, en esa mañana de dolor, también se extendió a ellos. Fue entonces cuando comprendí lo que significaba ser embajador de Cristo, amar incluso a quienes nos odian, orar por quienes nos persiguen, implorar misericordia por quienes no comprenden. En ese momento, con lágrimas corriendo por mi rostro, cerré los ojos y recé, pero ya no por mí. Recé por mi madre, por su corazón roto. Recé por mi padre, para que su ira se convirtiera en santa curiosidad. Recé por Hila, para que un día sus ojos también vieran la luz que me encontró. Mi camino aún no es nada fácil. Sé que me esperan muchos desafíos. Sé que aún tendré que afrontar dolor, pero ahora no camino solo. Jesús camina conmigo, me guía, me sostiene, me ama con un amor inagotable, y aunque el mundo entero se rebele contra mí, Él permanece. He perdido tanto, mis amigos, mi familia, mi lugar en la comunidad que fue mi hogar durante tanto tiempo. Pero en medio de esa pérdida, he encontrado algo infinitamente más grande. Encontré la verdad, he encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. He encontrado mi propósito, encontré a Cristo, y así puedo decir con toda la convicción de mi corazón, valió la pena todo.